Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy contenta de que hayas encontrado este video. Hoy voy a responder las preguntas que me dejaron en mi sección Diario de un Mentón, en donde comparto mi experiencia con esta cirugía. Pero antes de empezar, quiero agradecer rápidamente a mis nuevos suscriptores, que ya casi somos 50, y a todas las personas que me han regalado su like y sus comentarios. Si eres nuevo, bienvenido, espero verte más seguido por aquí. Ahora sí, comencemos con la primera pregunta. ¿Los implantes vienen a la medida o tienen que ser personalizados? Bueno, los implantes tienen que ser personalizados, ya que cada rostro es único e individual, al contrario de un implante con una medida estándar que, a pesar de tener un amplio catálogo de diversas formas y tamaños, puede darte un aspecto desproporcionado y antinatural. ¿Cuál es el mejor implante? La mejor forma de saber qué implante es el adecuado para ti es poniéndote en manos de un profesional, pero mencionaré algunos aspectos principales que diferencian cada uno de ellos. Los implantes de silicón prefabricados son los más comunes y pueden llegar a ser muy económicos. Sin embargo, su tamaño y forma universal tienden a darte un resultado no deseado. En este video vemos una comparación de dos implantes de silicón. El azul es uno prefabricado y el transparente uno manualmente personalizado. Viendo este video es clara la diferencia. Yo preferiría un implante a mi medida con mis propias características faciales. Es fundamental que el cirujano tenga experiencia y dominio de la técnica en la manipulación del material. Por otra parte, le sigue entre los más comunes los implantes de polietileno. Estos pueden ser tallados y recortados fácilmente gracias a sus propiedades que le dan firmeza. Estos biomateriales también pueden ser impresos en 3D. De este modo se obtendrá mayor precisión en el ajuste y diseño. Para ello se utiliza un software altamente especializado, estimando una planeación más prolongada y un costo más elevado. Implante anatómico central o extendido. En mi caso, a mí me preocupaba ganar ancho en mi mentón cuando yo solo buscaba proyección de perfil, asumiendo que mi implante no tendría extensiones laterales. Sin embargo, me pusieron un implante de silicón prefabricado anatómico extendido con la promesa de no cambiar la forma de frente de mi rostro. Pero esto no sucedió. Mi mentón ganó volumen 4 milímetros por cada lado, adquiriendo un contorno grande y redondo del rostro. Este es un problema común en las pacientes femeninas con implantes prefabricados que buscan su extracción, ya que suelen optar por una definición más suave, al contrario de los pacientes masculinos que buscan marcar más esta zona. Por lo que un implante anatómico central es la adecuada para dar un aspecto triangular a la cara y el anatómico extendido para definir más la quijada. Una vez seleccionado el implante prefabricado, se tiene que personalizar al caso individual del paciente. ¿Cuánto me va a costar esta cirugía? El precio promedio en México al día de hoy es de 15 a 25 mil pesos mexicanos. Este puede incrementar o disminuir dependiendo de la técnica, la complejidad del caso, tipo, marca y material del implante, así como el reconocimiento del cirujano y el mercado geográfico. En mi caso, a mí me costó 9 mil pesos. De haber sabido este promedio, me lo hubiera pensado 2 veces. ¿Qué estudios me van a pedir? De entrada te van a pedir un análisis clínico de sangre y en algunas ocasiones una cardiología. Estos estudios permiten evaluar y descartar algunas alteraciones preexistentes que puedan suponer un riesgo en tu salud. Para el diseño del implante te van a pedir una radiografía lateral de cráneo para realizar un estudio cefalométrico y una fotodocumentación de frente oblicua y de perfil sonriendo y en reposo. Esto es para trazar un mapa facial que permita planificar y evaluar el diseño y posición del implante. Estas deberán ser tomadas en la clínica con una buena cámara, encuadre, fondo e iluminación. En el caso de la impresión 3D se solicita una tomografía computarizada de haz cónico para el desarrollo del implante. Estos estudios suelen estar incluidos en el precio total de la cirugía, a excepción de los análisis clínicos. Incisión intraoral o debajo de la barbilla. Ambas son correctas y cada una tiene sus pros y sus contras. Una incisión debajo de la barbilla puede dejar una cicatriz de 3 centímetros. Así se ve mi cicatriz después de 3 meses y 2 incisiones en el mismo sitio, una para colocar el implante y otra para retirarlo un año después.
Con la incisión intraoral se recorta tu frenillo que tiene la función de unir el labio con la encía. Hay casos en donde se presenta un hundimiento con el paso de los años, provocando la caída del labio inferior, aumentando la visibilidad de los dientes y el babeo. Esta complicación puede ser prevenida o corregida con un hilo tensador que haga la función del frenillo. ¿Por qué mi implante está en posición diagonal? Esta pregunta me la hice yo a los pocos días de mi cirugía. Llegué a pensar que mi implante se había desplazado hacia abajo, en dirección diagonal hacia el suelo, aunque después supe que fue colocado a propósito en esa posición sin antes consultarlo conmigo, aumentando el alto de mi mentón 3 milímetros y obteniendo un mínimo de proyección. Esta posición es adecuada si el paciente no solo tiene la necesidad de aumentar su mentón en dirección horizontal, sino que también busca obtener un mentón alto. Es muy importante que la posición sea conversada y acordada con el cirujano. Esto determinará la forma del rostro y la mejora al lograr. ¿Mi implante se desplazó? Para obtener un diagnóstico acertado hay que esperar pacientemente por lo menos 3 meses después de la cirugía, ya que la inflamación y fibrosis le puede dar al mentón un aspecto irregular. Pasando este tiempo, si el implante está alineado correctamente, pero aún así notas que de un lado hay más volumen que del otro, se debe a las deficiencias o asimetrías del hueso mandibular. La forma de corregir esta asimetría es con un ajuste computarizado del implante. ¿Cómo se fija el implante? Los implantes de silicón vienen con perforaciones para fijar el tejido conectivo con un hilo reabsorbible, y el cuerpo formará una cápsula alrededor del implante para mantenerlo fijo e inmóvil, aunque con el paso de los años este puede perder firmeza, provocando su desplazamiento y movilidad. Con los implantes de polietileno es otro caso. Estos pueden ser atornillados y gracias a su material altamente poroso permite que el tejido blando crezca en su interior, favoreciendo a una fijación más efectiva, aunque presentando dificultades extremas cuando se requiere de su extracción. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado? Esto dependerá de la recuperación de cada cuerpo. Los resultados pueden notarse entre los 3 y 12 meses posteriores a la cirugía. En mi caso yo lo noté a los 4 meses cuando la inflamación y la fibrosis había bajado, pero no fue hasta los 12 meses que dejé de ver pequeños cambios y pude apreciar el resultado definitivo. ¿Se siente el implante? Esto depende del diseño y técnica del cirujano. En mi experiencia, mi implante fue colocado en la línea mandibular y lo podía tomar con mis dedos. ¿Se nota el implante? Es una zona de piel muy delgada y en mi caso se contorneaba levemente con algunos gestos faciales, además de que la forma desproporcionada y antinatural evidenciaban que tenía un implante. ¿Perderé sensibilidad? No necesariamente. En otros casos recuperan su sensibilidad y movilidad entre los 3 y 12 meses posteriores a la cirugía. ¿Por qué tengo sensación de hormigueo y entumecimiento? A esta sensación se le llama parestesia y es causada por la presión que ejerce el implante con los nervios ya dañados de la intervención, impidiendo su pronta regeneración. Los síntomas pueden presentar distintos niveles de intensidad y un periodo de recuperación variable entre 1 y 12 meses. Si el tiempo es mayor, consulta con un profesional. Es posible que sea necesaria su extracción para darle oportunidad a los nervios de sanar. ¿Qué es la reabsorción ósea? La reabsorción del hueso es un resultado común y anticipado de un implante de silicón cuando éste está móvil. Al ser la mandíbula una zona muy dinámica por realizar actividades como la masticación, el habla, las expresiones faciales, causa micromovimientos entre el implante y el hueso provocando su erosión, la cual puede comenzar a solo unos meses de la cirugía. El grado de reabsorción se clasifica en 3 tipos. Tipo 1 cuando es mayor a 3 milímetros. Tipo 2 si es entre 3 y 5 milímetros. Y tipo 3 si es mayor a 5 milímetros. Cada paciente tendrá una respuesta diferente y este se le atribuye a su edad, sexo y fuerza mandibular, así como el tamaño, material y movilidad del implante. ¿Cuáles son los riesgos de la reabsorción ósea? Estéticamente hablando, la proyección del mentón se verá reducida y desde el punto médico el riesgo es una alteración en las raíces de las piezas dentarias, causando su inflamación. Se recomienda una revisión anual con un profesional para evaluar el desgaste mediante una radiografía cefálica.
y considerar su extracción para evitar los riesgos. ¿Cuánto cuesta retirar el implante? Si el resultado estético no fue el acordado o hubo una complicación que requiera de su extracción, se puede llegar a un acuerdo con el mismo cirujano pagando solo costo de material. Si se desea ir con un nuevo cirujano, será necesario un diagnóstico individual para conocer la complejidad del caso. En mi experiencia, yo fui con un cirujano maxiofacial que me cobró 4,000 pesos más estudios, que fueron una radiografía cefálica lateral de cráneo y un ultrasonido con enfoque al implante. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para una segunda intervención? Es recomendable esperar 1 año, permitiendo una cicatrización adecuada y una recuperación de los tejidos blandos. ¿Cómo se ve el mentón después de retirar el implante? Si el implante era pequeño y se retiró en los primeros años, es muy probable que tu mentón regrese a su forma y tamaño original. Por otro lado, un implante grande que fue colocado hace muchos años es más propensa a causar un estiramiento del músculo, provocando su caída o una contracción. Para reducir este riesgo se recomienda el reemplazo del implante por uno más pequeño, el uso de rellenos o un avance óseo para sostener los tejidos blandos de manera definitiva. ¿Con cuál cirujano ir? Debes buscar un cirujano plástico especializado en la cirugía facial con experiencia en el implante de mentón. Esta cirugía no es tan sencilla como parece, requiere de mucho conocimiento, criterio y dominio en la manipulación de las técnicas adecuadas. En mi experiencia, yo fui con un cirujano que decía tener la preparación necesaria a pesar de no ser su área. Es por eso que yo te recomiendo buscar las mejores manos para confiar tu salud y la calidad del trabajo. Recuerda que a pesar de ser una cirugía menor, sigue siendo una cirugía. No minimicen su importancia. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete. No olvides que aquí abajo en los comentarios se puede hacer un foro en donde todos podamos compartir información, experiencias y puntos de vista. Te deseo lo mejor, ámate siempre y nos vemos en el próximo video. Bye.